Peter about Satan's testing. Ya, entonces aquí vemos que el Señor le dice a Simón que Satanás ha pedido para que los zarandee. O sea, para zarandearlos quiere decir para ponerlos a Testing. prueba. That's right. Eso era, And Jesus zarandearlos, prayed that they'll be moverlos. stable. Entonces Jesús estuvo orando con Pedro para que él esté firme, que su fe no lo mueva y siga adelante. That's right. Amén. Hallelujah. And Aleluya. when did Jesus say that? Entonces, perdón. And so, and Jesus seen that in prayer. Ya, y esto cómo hace, dice Jesús, cómo ha visto que Simón iba a ser tentado, zarandeado por Satanás en la oración que él tuvo. And so when we Amén. pray, Entonces aquí vemos que cuando nosotros oramos, God will show us things. entonces Dios nos muestra. Aleluya. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. And so we have to be studious. Entonces nosotros debemos estudiar. Study the Word of God. Estudia la palabra de Dios. Praise God, you hear me. Ya, alabado sea Dios que me escuchas, You que estás atento you a lo que listen to your hablamos. pastor. Escuchas a tu You pastor, need a pastor. porque necesitas un pastor. Si es que no lo tienes, necesitas un You need to pastor. ask the Lord to show you who's your pastor. If you don't have a pastor. Si es que no tienes un pastor, ora, pídele a Dios, no, por tu pastor, porque Él te lo revela quién es tu pastor. Amén. But nobody takes the place of you reading the Bible for yourself. Ya, pero nadie va a tomar el lugar, solamente tú eres el único cuando tú empiezas a estudiar y a meditar en la palabra de Dios. For you. Porque esto es para ti. Because you need to read the Word of God. Your foundation needs to be the Word of God. Ya, porque tú necesitas leer la palabra And y the esto foundation. debe ser el fundamento, Amen. ¿no? Para que tú crezcas. Hallelujah. Aleluya. And so this is the references when Jesus prayed. Ya, entonces esto vemos la referencia, dice, de lo que, cómo Jesús oraba. He prayed when he was baptized in Luke 3:21. Ya, y él dice que oraba cuando era bautizado. Por ejemplo, vemos en Lucas 3:21. Vamos a Lucas 3, no porque nos quedamos en Lucas 2. Lucas 3:21. 3:21. Ok. Lo leemos, dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. But see, Jesus prayed, Ya, pero aquí vemos que Jesús oró before this happened. antes de que esto pasara. Amen. Amén. Hallelujah. Wow, aleluya. Look at Luke 5:16. Ahora vayamos a ver Lucas 5:16. Vamos a ver qué dice en 5:16, cómo Jesús oraba. Dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. This is before he had his collision with the Pharisees. Ya, y dice que esto fue antes, ¿no? De la primera colisión con los fariseos. Wow. And so God prepared him, see. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios estaba preparándolo. Wow. And so Ahora vemos en capítulo 6, versículo 12. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Dice que pasó la noche orando a Dios. This is before he chose his disciples. Ya, y esto dice que lo hizo antes de elegir a sus 12 discípulos. ¡Wow!
¡Guau! So he didn't make decisions in his own O ability. sea que aquí vemos que Jesús no tomaba decisión en su propia habilidad. He always said, in John, he said, I always do what my Father says. Ya, y en Juan, por ejemplo, él decía, siempre Jesús decía, hemos leído en el libro de Juan cuando él decía, yo siempre hago lo que mi Padre me dice, lo que Hallelujah. tengo que Hallelujah. hacer. Guau, y And lo he's an debe- example for us. claro, y él debe ser y es el ejemplo para nosotros. Amen. Amén. In Aleluya. chapter 9, verse 18. Ahora vamos a ver en el 9:18, Lucas 9:18. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? O sea, pero dice que mientras oraba él, aparte, estaban con él los discípulos. Pero él oraba aparte, dice, ¿no? This is prediction. He did this before. Entonces aquí cuando lo hizo, ¿no? Aparte estando con sus discípulos, aquí vemos que en el 9:18 era la predicción de su propia muerte. Guau, cuando estaba predestinando su muerte. Wow. And in verse 29. Y mira, del mismo 9 vamos a ver el 29. Dice, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. And so the transfiguration occurred while he was praying. Ya, entonces la transfiguración que se vio aquí mientras Jesús se lo oraba era, dice, When he was praying, cuando the transfiguration. cuando él oraba. That's right. Así es la transfiguración que él tuvo, dice, ¿no? Cuando It is ocurrió mientras él oraba. Wow. O sea que mientras él oraba hubo esa transfiguración. Aquí dice que, and that's the read on verse 30. y entonces, y el 30 dice, y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Wow. And so Wow. and when Peter and they saw the glory, so the glory of God, the glory of God was manifested. He was transfigured. Entonces, cuando él fue transfigurado, dice la manifestación de la gloria de Dios se dio y Pedro estaba con él también, dice. And who was there? Moses and Elias. Pero estaba allí, dice en la transformación, 33. Moisés y Elías. That's right. Así es, ¿no? And so, Pero Pedro, el que se quedó dormido con todos sus demás and discípulos. this is when God spoke in verse 35. There came a voice out of the cloud saying, "This is my beloved son, hear him." Ya, entonces aquí vemos en el 35, por ejemplo, una voz dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. And many times when we pray, Entonces, y muchas veces cuando nosotros oramos, we want something like this to happen. ya, y nosotros tenemos que hacer, It's not just a gusto, nos gusta a nosotros que esto ocurra, but this don't happen much in our prayer time. pero no, esto no ocurre en nuestro tiempo de oración Oh, cuando tenemos. Maybe Realmente one of us a to las 500 una vez En tu año, en one tu of us in tu año year. o en tu vida, en to tu año, vida. One o of a us in veces en vida. tu vida, ajá, And so, but that doesn't mean we're not supposed to pray though. ya, pero eso no significa que no, porque ya no te pasa, no lo vas a hacer, ¿no? A Because veces, we miss the supernatural because we're looking for the spectacular. y muchas veces así es, nos perdemos de lo Supernatural. supernatural cuando nosotros entramos a lo, O buscando o buscamos the spectacular. lo espectacular y nos perdemos realmente en lo sobrenatural. Es triste. pero Because es the Holy cierto. Spirit lives in us Ya, porque el Espíritu Santo, Él vive en nosotros. and He's going to speak in your heart Ya, y Él va a hablar en nuestros corazones. in very soft
many times it's very soft, Ya, y muchas veces es muy suave para hablarnos. and he don't try to make a show. Ya, y Él no trata de mostrarnos un show para... Many ways he speaks to us, Ya, y Él nos habla en diferentes maneras. but one way he speaks to us is by studying the Word of God. Ya, pero una de las principales y cómo nos habla es cuando nosotros estudiamos la palabra, And he la reveals the Word, meditamos, and he y reveals Él nos revela la la palabra de Dios. palabra de Dios. Amen. Amén. In chapter 10, verse 21, Ahora vayamos a ver 10:21. Ay, ya, me cambié de la... Ya, vamos a ver ahora al 10, versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y los has revelado a los niños. see, Sí, Padre, porque así te agradó. Wow. and so prayer and thanks for spiritual illumination. Entonces aquí dice Excellent. que Jesús oraba y dice And that su gracias, oración y gracias por la iluminación espiritual. O sea que él oraba y daba gracias por la iluminación espiritual. Wow. in chapter 11, Ahora en el capítulo 11, Lucas, Lucas 11, verse 1. Lucas 11:1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. And so that's when he give the Lord's Prayer. Ya en cielo. Creo que nosotros le llamamos Padre Nuestro. Así le llamamos, Okay. el Padre Nuestro. Dice, vamos a orar el Padre Nuestro, ¿no? Y dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. En otra versión dice a todos los que nos ofenden. Mm. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aleluya. Gloria a Dios. Hallelujah. So when the disciples saw Jesus pray, Ya, entonces cuando los discípulos lo vieron a Jesús orando, they said, teach us. él le dijo, Señor, enséñanos a orar. Amen. Wow. Hallelujah. Wow. Y eso debemos hacer nosotros. Si no sabes orar, por lo menos tenlo como base lo que Jesús le enseñó a sus discípulos, hasta que tú aprendas. Mm. Y siempre vas a saber orar al Padre cuando tú conoces su voluntad, cuando tú conoces su palabra. Entonces ya no va a ser una oración egoísta, ¿no? Porque oramos solo para nosotros. Acá nos enseña a cómo debemos orar y esto debe ser tu fundamento, ¿no? Tu base. Y de aquí ya puedes orar, ¿verdad? Yeah. Aleluya. Luke 22. Ahora vamos a Lucas 22. See, Jesus prayed. Entonces aquí Jesús oraba. If Jesus prayed, Y si Jesús oraba, how much more should we pray? entonces ¿cuánto más nosotros Amen. tenemos que orar? Yeah, that's right. And so because if you don't pray, you're in pride. Ya, entonces si no oras, estás en orgullo. Because you're saying, I don't need God, I can do it by myself. Entonces, ¿qué dices con eso? Es que yo no necesito a Dios, yo estoy bien así, yo sola o solo, ¿no? Y no es así. No, but Dice que con Dios, sin Dios, nada somos en este mundo. Y Amen. nada podemos hacer sin Él tampoco. Amen, amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Entonces vemos en Lucas 22, vamos a ver el 31 y el 32. Dijo también el Señor,
Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, mira lo que dice Jesús, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hallelujah. So Jesus talks of informs Peter about Satan's testing. Ya, entonces aquí vemos que el Señor le dice a Simón que Satanás ha pedido para que los zarandee. O sea, para zarandearlos quiere decir para ponerlos a testing. prueba. That's right. Eso era And Jesus zarandearlos, prayed that they'd be moverlos. stable. Entonces Jesús estuvo orando con Pedro para que él esté firme, que su fe no lo mueva y siga adelante. That's right. Amén. Hallelujah. And Aleluya. when did Jesus say that? Entonces, perdón. And so, and Jesus seen that in prayer. Ya, y esto cómo hace, dice Jesús, cómo ha visto que Simón iba a ser tentado, zarandeado por Satanás en la oración que él tuvo. Amen. So when we Amén. pray, Entonces aquí vemos que cuando nosotros oramos, God will show us things. entonces Dios nos muestra. Amen. Aleluya. And look at 22 verse 39. Ahora vamos a ver de este 22, vamos a ver el 39. And this is when Jesus was in the Garden of Gethsemane. Ya, entonces aquí esto, perdón, es cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Y saliendo, se fue como solía siempre Jesús, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Wow. Now, when Jesus prayed this, Ya, entonces cuando Jesús oró esto, he's consecrating his life esta era una oración de consagración to the Father, al Padre. not to the Father's will. Entonces él se consagraba, estaba diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. This is not the prayer you pray when you believe in God for Ya. something. Ahora, esto no es la oración cuando tú le estás creyendo a Dios por algo. When you believe in God for healing, Por ejemplo, cuando le pides una oración a Dios por sanidad, you don't believe you don't say if it's God's will. no, tú no le puedes decir, Señor, si es tu voluntad. Because in 1 Peter 1 Peter 2:24, Ya, porque en segunda de Pedro 2:24, he said, by his stripes you were healed. él dice que por tus llagas has sido So sanado. we have a promise of healing. Entonces nosotros tenemos promesas de sanidad. It's more than one. Y es más, hay mucho más que una. Sí. Él nos promete y Él nos da la sanidad, nos pertenece. So we don't pray for God's will, Entonces no le puedes decir, Señor, si es tu voluntad, because we have his word. porque nosotros tenemos su His palabra. word is his will. Y su palabra es su voluntad, a que tú seas sano. Mm. Amén. Entonces, en esto no entra Jesús lo que hizo era una oración de consagración. Él se consagraba a Dios diciendo, Señor, mi voluntad no lo voy a hacer, mi carne no lo voy a hacer, que lo que dice, si no voy a hacer tu voluntad, lo que tú quieras, Señor. Amen. Amén. Aleluya. Aleluya. There appeared an angel to him and go ahead. Ya. Entonces, y después le dice Verse 43. en el 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Guau, ahí es donde él, ¿no? Ya me había muerto, o sea, That's right. su carne lo había,
sujetado That's right. y le estaba dando lugar a la voluntad de Dios, ¿no? A que su espíritu sea el que venza, no su carne. And so here you see that Jesus really died here in the garden. Ya. Y realmente aquí nosotros vemos que él ya había muerto en In his mind, en he esta, died. o sea, en su mente ya él había muerto porque le había He already made the entregado, decision. ya tomó la decisión y no se iba a retractar, ya le dijo a Dios que se haga tu voluntad y no la mía. And that's when we win our victories Entonces ahí es cuando nosotros tuvimos la victoria over our flesh sobre nuestra carne is in prayer. que está en la oración. When Aleluya. we present our body to God, a Entonces, living sacrifice. cuando nosotros presentamos nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, That's when we consecrate ourselves to God. entonces ahí es cuando nosotros nos consagramos a Dios. Tú le entregas tu vida If a you bring the Dios. sacrifice, Si tú le traes, le brindas la consagración de tu vida, if you bring the sacrifice, si tú brindas if you try the sacrificial, if you try to be the sacrificial altar, if you si put, tú extraes tu sacrificio al altar, God brings the fire. entonces dice que Dios trae el fuego. Amen. Amén. And so that's what people don't understand. They want the fire of God, Ya, entonces ahí la gente no entiende que quiere el fuego de Dios, but you got to present the sacrifice. pero tú tienes que presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. And when you do, Y cuando haces ese the sacrificio, fire of the Holy Spirit, entonces el fuego del Espíritu Santo cae en ese momento. He'll give you the ability to overcome that. Ya, entonces si Él te da la habilidad para ser To vencedor, overcome that flesh. más que vencedor, sobre todo vences tu carne. And notice what verse, I'm trying to get to verse 46. Yeah, So entonces- verse 45 and 46. Entonces vamos a seguir con el 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. So when you spend time praying, Entonces cuando tú tomas tiempo en oración, it helps you to escape the temptation that's Entonces- coming. tú estás escampándote de la A tentación. unity. Te va a ayudar a escaparte de la tentación. Ya no vas a entrar en la tentación, sino sales, te escapas de la tentación. Because in prayer is where we see the victory. Ya, porque en la oración es ahí cuando nosotros vemos la victoria. And so Jesus here, Entonces aquí vemos que Jesús many times, muchas veces he prayed él oró. he prayed right before the greatest event in his life was going to happen. Ya, entonces él oró antes, dice, The más que- grande evento del más grande evento que tuvo en su vida, en su vida, which is the death on the cross. fue la muerte en la cruz. And before what did he do before that? Entonces, ¿pero qué hacía antes de eso? He prayed. Él oraba. Él oraba. It's an example for us. Huh? Entonces, ese es un buen ejemplo para We nosotros. need to spend time. Entonces, debemos pasar el We tiempo. don't do things without praying first. Ya, entonces nosotros no podemos hacer cosas sin mientras primero no oramos. Amén. Aleluya. There's 4 points Ahora, aquí vamos a ver 4 puntos to successful prayer. para tener, dice, una oración exitosa. Know who your Heavenly Father is. Ya. Entonces dice, saber quién es tu Padre Celestial. Tenemos que saber quién es nuestro Padre Celestial, el primero. The second one is El segundo es saber quién eres en relación con Él. that I'm in Christ now. Por ejemplo, ¿quién soy? Soy en Cristo. I'm a child of God. Yo soy un hijo de Dios. I am the righteous of God. Yo in soy Christ. la justicia de Dios. He en made me Cristo. righteous. Él me hizo I've justicia. been justified by faith. Yo and he peace with God. sido justificado por fe y no por obras. Aleluya. I have that peace with God. Y ahora yo tengo paz para con Dios. Know who your enemy is. Ahora, el tercero dice saber quién es tu enemigo. Which is the devil. Y sabemos quién es nuestro enemigo, el diablo. And know how to praise the Lord.
Ya. Y el cuarto es saber alabar al Señor. Aleluya, aleluya. We got to give all glory to Him. Entonces tenemos que darle toda la gloria a Dios. Nothing comes from us. Ya, nada viene de nosotros. Nothing Nada, good comes from us. nada bueno viene de nosotros. Jesus, they tried to call Jesus good, Ya, recuerdan que trataron de decirle a Jesús que era bueno. and He said, no, only one is good, and His Father. Y ¿qué le dijo Jesús? No hay nadie bueno, solamente el único bueno es The Father. nuestro Padre Celestial. Amen. Él es el único So bueno. everything good and perfect comes from our Father. Ya, entonces todo lo bueno que viene del cielo es nuestro Padre Celestial. Aleluya. Ahora, dice en Lucas también enfatiza, dice la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Él enfatiza la preocupación de Cristo por los perdidos. ¡Wow! ¡Wow! God is so good, huh? Dios es bueno. And so Aleluya. this the end of Luke. Ya, entonces esto vemos que es el final del libro de Lucas. And there's many more things in Luke. You Ya, know? ahora hay muchas cosas más. Ustedes saben que esto es un poco más amplio. This is one like sobering Lucas, not a, Claro, pero esto es algo que hemos hecho, ¿no? like a survey. That's Es como sobre sober. Lucas. Yeah, no, it's not a the exact. This is just pieces Claro, of- no es todo detalles o todo no lo que él ha escrito. versículo, versículo, no. De versículo en versículo no hemos tomado, hemos ido haciéndolos, ¿no? De a poco, en diferentes etapas y le hemos ido, bueno, lo ha ido trabajando en general, no nos hemos basado por capítulos o escrituras seguidos, ¿no? And so just helping you to understand Entonces esto lo hemos hecho para que te ayude a entender the Gospel of Luke. el Evangelio de Lucas. Have a blessed day. Que tengas un bendecido día It's such a blessing to teach you the Word of God. ya, y que seas muy bendecido, ¿no? Y también It blesses us. nos bendice a nosotros el enseñarte la palabra de Dios. God is Así good. es, Huh? Dios es bueno. Que tengas un día sobrenatural. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Ministerios Paul Reeves. Y si deseas colaborar con nosotros, te dejamos nuestros números de Yape y Plin: 971-197-401. Nos vemos en el siguiente episodio.